Canal UNAD TV en Red. En el programa de hoy continuamos con nuestra serie de especiales dedicados al fútbol, en el marco de la próxima participación de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil, hablando con uno de los más recordados jugadores que ha tenido la Selección Colombia, brindándonos sus anécdotas y experiencia como jugador profesional. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en tecnologías virtuales en América Latina. Estamos también para esta transmisión con el canal institucional y el canal Zoom universitario y, claro, nuestro canal UNAD. Hoy vamos a seguir con una serie que hemos venido desarrollando en los últimos programas en torno a un análisis desde otras perspectivas sobre el Mundial de Fútbol, sobre lo que significa esta cita trascendental que se da en los países de este planeta en torno al deporte más popular de toda la historia de la humanidad. Y para ello contamos hoy con un personaje realmente muy recordado y muy querido por todos los colombianos, el profesor Willington Ortiz, el futbolista colombiano, reconocido delantero sudamericano de los años 70, 80, décadas que marcaron realmente una playa de buenos jugadores, sobre todo colombianos, en el concierto nacional y latinoamericano. Bienvenido, Willington, a este programa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Willington Ortiz, también para ustedes es importante que sepan que fue conductor y referente de la selección colombiana de fútbol entre los años 1972 y 1985. Fue además jugador insigne de la Copa Libertadores de América en los años 70 y 80. Y además participó en las eliminatorias del Mundial de Alemania 74, Argentina 78, España 82 y también México 86. Pues bienvenido. Vamos a empezar entonces a recordar algunos aspectos que son muy importantes en el contexto de esa evolución del fútbol colombiano. Decíamos en Entre Cámaras que tal vez si Willington Ortiz hubiera nacido en esta época, ¿qué sería hoy? Doctor, primero agradecerle por la invitación. Bueno, no sé, ¿no? Con el fútbol ahora que tiene las puertas abiertas en el exterior, pues hubiese jugado también en Europa, porque hay esa posibilidad de ir a Europa con mucha facilidad. Anteriormente era muy complicado, muy difícil. Primero porque los dirigentes no tenían esa visión de tratar de hacer negociaciones a través de clubes extranjeros, y lo otro porque el club donde estaba en ese momento tenía buenos recursos y no tenía la necesidad de vender sus jugadores al exterior. Ajá. Willington, ¿qué diferencia ese fútbol colombiano hoy, donde uno ve tantas figuras, donde ve tantos jóvenes como promesas del fútbol, al de su época? ¿O eran promesas que no se pudieron haber desarrollado como talentos futbolísticos por falta de apoyo? A ver, anteriormente, o aquí en Colombia siempre ha habido una camada de muy buenos jugadores. Igual en divisiones menores también hay muchos jugadores. Lo que resulta ahora que es que la pirámide se está reduciendo cada vez más. En la base hay mucho más, y cuando llega a la cima se reduce un poquito más porque
cada vez las exigencias son mayores. Lo que pienso es que anteriormente el jugador no tenía la posibilidad de que lo vieran rápidamente. Ahora con la tecnología, con la tecnología que hay ahora, con los medios que hay ahora, esta tecnología, un jugador hace un buen partido, una buena jugada en un domingo y el lunes ya lo están viendo en Japón, en Europa, en todo lado, y están los cazatalentos y todos los clubes a nivel de Europa pendientes de lo que hacen los jugadores en todo el mundo. Anteriormente no era posible, no teníamos la televisión que nos o nos conectara con el mundo. Ajá. Entonces todo lo que teníamos era más casero o más para nuestro interior, o sea, para Colombia. Entonces no teníamos esa difusión a nivel mundial. Willington, ¿será que hoy hay más técnica, más táctica, más estrategia, más capacidad del joven futbolista? No, yo creo que es igual, Ahora tienen técnica como tenían anteriormente. Anteriormente el jugador tenía que ser mucho más técnico. Ahora el jugador tiene que tener técnica, pero prevalece más la parte física. O sea, es más importante ahora la parte física cuando anteriormente era más importante la parte técnica. Y esto es que le hace que el jugador pues, se adapte fácilmente al fútbol europeo o al fútbol mundial. ¿Hay diferencias entre ese fútbol europeo y el fútbol latino o el fútbol asiático? Sí, claro, hay diferencias, ¿no? Porque el fútbol más rápido, más de choque. Acá en nuestro fútbol es un poquito más lento, más de toque, más de precisión para pasar la pelota bien. Allá hay que pasar la pelota bien en Europa, pero hay que hacerlo con mucha más velocidad. ¿Eso significa que hay ciertas diferencias de cara a este Mundial de Fútbol entre las selecciones latinoamericanas y las europeas, por ejemplo? Sí, claro. Hay diferencias, que es que el fútbol europeo es más rápido y el fútbol suramericano es técnico y un poquito más lento. Los europeos siempre que vienen a jugar a Sudamérica tienen dificultades porque ellos no están acostumbrados a jugar en verano o en épocas de calor o esa es época de descanso para ellos. Para nosotros acá en Sudamérica es época no de vacaciones y jugamos en esas temperaturas y en esta época. Uno a veces se pregunta, Willington, ¿por qué las exigencias físicas en los campeonatos europeos son tan altas? Hacen 4 o 3 ligas simultáneamente y aquí a veces nos compadecemos porque los jugadores están en el campeonato local y están haciendo la Copa Libertadores y decimos que pobrecitos, tienen 2 partidos a la semana y en cambio ellos tienen 3 y 4. ¿Qué diferencia hay ahí? La diferencia es que ellos no juegan en los climas tan altos que tenemos nosotros acá en Sudamérica. Pero también son temperaturas extremas. No, pero son... Yo los he visto allá jugando inclusive sobre el hielo. Sí, pero en 1 o 2 meses. Y acá sí se juega siempre en calor, con temperaturas bien altas, que es lo que al cuerpo humano pues, le afecta mucho más que en el clima que ellos juegan en Europa. Es por eso que se ve que acá en Sudamérica es más difícil el torneo que en invierno, otoño o primavera que ellos juegan. Y si hay entonces una ventaja comparativa con una selección como la de Colombia, que hoy tiene tantos jugadores en Europa y en otras latitudes y que hacen parte de nuestro equipo, que se han podido entonces adaptar a esas 2 condiciones. Sí, se han adaptado a esas 2 condiciones. Por eso cuando los torneos mundiales, o sea, las Copas Mundo se hacen siempre en Sudamérica, los europeos no han ganado. Siempre que vienen a jugar acá a Sudamérica, el que gana son los suramericanos. Ajá. Bueno, fíjense que ya vamos ambientando un poco el tema que nos compete en el día de hoy y es indudablemente meternos un poco más en la experiencia de uno de los principales jugadores de nuestro país en lo que significa estar dentro de una Copa del Mundo. Vamos a unos cortes institucionales, ya regresamos con este especial sobre la condición humana, la condición educativa en el contexto del fútbol, la principal fiesta de la humanidad por estos días.
No olviden hacernos nuestras sugerencias y las diferentes observaciones que ustedes tengan a este programa por el correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y también en el Twitter @universidadunad. No cambien de canal, ya regresamos. La UNAD me da la posibilidad de hacer lo que más me gusta y estudiar al mismo tiempo. Canal UNAD TV en red. Volvemos con nuestro programa UNAD Educación y Desarrollo, hoy dedicado a referenciar y analizar algunos aspectos que le interesan, yo creo que al 99% de los colombianos, sobre un mundial de fútbol. Y para ello, pues hoy contamos con una de las figuras más trascendentes del fútbol nacional, el profesor Willington Ortiz. Y entremos en materia, Willington. Cuando usted fue parte de la Selección Colombia, ¿cómo eran esas convocatorias? ¿Cómo era ese ejercicio de preparación que se hacía? ¿Hay alguna similitud o hay algunas diferencias o se desarrolla hoy en día este tipo de procesos? A ver, sí cambia un poquito porque esta selección, tenemos la suerte que se clasificó. En mi época, nuestras selecciones no se clasificaron, entonces no había esta dificultad como tiene ahora Pekerman cuando tiene 30 jugadores y tiene que sacar 3, entonces es muy dolorosa y es muy complicada. Hay que sacar 7 para que no, 23. Sí, pero ya 3 habían... ¿Ya había sacado 3? Ya ellos habían renunciado anticipadamente, entonces le aliviaron un poquito la carga. ¿Cómo era el proceso de selección para clasificar en la década de los 70, de los 80? A ver, primero pues la convocatoria la hacían los técnicos de ese entonces con los jugadores más que todo locales. No teníamos jugadores a nivel internacional. Jugábamos más aquí en Colombia, el torneo local, y de ahí se escogían los jugadores. Los que mejores estuviesen en esos momentos, pues eso hacían parte de la Selección Colombia. Y los entrenamientos pues eran más local, o sea, y con mucho más tiempo. ¿Con quién compartió usted en la Selección Colombia, en la última que jugó? En la última, a ver, estaba Pitufo de Ávila que empezaba, sí. Valderrama que empezaba, empezaba en la Selección Colombia, el pibe del barrio obrero, Alex Escobar, que empezaba en esa selección. O sea, a mí me tocó la generación que empezaba y nosotros éramos la generación que ya salía en esa época. Entonces me tocó. ¿Y quién era el arquero de esa época? En esa época ¿Era Pedro Zape? Teníamos a Pedro Zape, que era el arquero, era Pedro Zape, y habíamos nacionalizado, o no, él había nacido aquí en Colombia, era Navarro Montoya, que había nacido aquí en Colombia. Desde muy pequeño a Argentina. Desde muy pequeño a la Argentina, y entonces él era el arquero en esos momentos porque era de las nuevas generaciones que aparecían. ¿Esa era para ir al Mundial de Alemania? No, para el último, el de México 86. México 86. ¿Y qué pasó? Correcto. ¿Ganamos algún partido? ¿Perdimos? No, perdimos. Teníamos una selección que no era muy fuerte y entonces no pudimos clasificar, nos eliminaron. Y no pudimos clasificar. ¿Y quién era el técnico? El médico Gabriel Ochoa era el técnico. Vea, gran técnico. Sí, uno de los principales técnicos colombianos. Vea, bueno, hablemos ahora del Mundial actual. ¿Qué piensa usted de la selección que tenemos hoy, Willington? A ver, yo pienso que tenemos una muy buena selección, tenemos muy buenos jugadores, todos están en Europa jugando en estos momentos, o por fuera, pueda que no estén en Europa, pero están jugando por fuera. Entonces, el roce internacional es de igual a igual con las otras selecciones. Yo pienso que esta selección es fuerte. Anteriormente,
cuando Falcao tuvo problemas, decíamos que la parte de los delanteros teníamos dificultades. Pero ahora yo veo que hay delanteros que andan en un buen momento. Ajá. Y la parte donde tenemos más dificultad ahora es la parte defensiva. La parte defensiva sí no está tan fuerte como la parte delantera o los volantes. Y ahí es donde debemos reforzarnos más. ¿Qué opinas de la salida de Luis Amaranto Perea? A ver, el profesor Peckerman dijo que habían dos jugadores que tenían problemas, que era Falcao, que era conocido, tenía un problema de su rodilla, y que él lleva solamente 5 meses y eso necesitan de 6 a 7 meses para poderse recuperar. Entonces, pues él no alcanzaba a llegar. Lo de Perea sí fue sorpresivo porque no tenía, o por lo menos yo no tenía conocimiento que él estaba lastimado o estaba lesionado. Ajá. Y ahora cuando dieron a los 3 que salían, pues ahí aparece Perea, que no estaba dentro de los que descartables en esos momentos. El que sí era Muriel, que como habían varios delanteros, y Muriel no era del proceso, creíamos que, o yo por lo menos yo creía que era el que podían descartar. Ya. Se dice que los colombianos somos muy triunfalistas y que en los anteriores mundiales siempre nos sentíamos campeones. Hoy, ¿cómo nos tenemos que sentir? A ver, yo creo que hay que tener mesura. Yo creo que los colombianos hemos aprendido que hay que tener mesura y hay que no ser tan triunfalista y hay que esperar que las cosas fluyan, ¿no? Yo creo que Colombia tiene muy buena selección, creo que va a hacer un buen papel y creo que va a pasar la primera fase. ¿Qué diferencia hay entre esos técnicos que usted tuvo, como Gabriel Ochoa Uribe, y un técnico como José Peckerman? A ver, pues los dos tienen experiencia, ¿no? La diferencia es que uno tiene experiencia más local, el otro tiene experiencia más internacional porque jugó mundial, tuvo con selecciones a nivel de menores y a nivel de mayores. En cambio, el médico Ochoa, con todo el bagaje de conocimiento y con todo lo que sabía, pues no había tenido esa experiencia. Así es, así es. Bueno, pues es momento de unos breves mensajes institucionales. Recuerden enviar sus preguntas al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co y en Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Mi pasión y mi educación, 2 cosas que solo puedo hacer en la UNAD. Canal UNAD TV en red. Continuamos con nuestro panel de hoy, dedicado fundamentalmente al análisis sobre el Mundial de Fútbol, la Selección Colombia, los jugadores colombianos y la manera como influyen muchos aspectos de cara a una cita mundialista como la que se avecina en los próximos días. Bueno, entremos un poco en las cábalas. ¿Qué jugador de la selección piensa usted, o pueden ser varios, van a ser sorpresa en este Mundial? A ver, yo pienso que se pueden destacar, en Colombia se pueden destacar Cuadrado, Ajá. que es un jugador muy habilidoso. Así como usted era. Sí, muy alegre. Muy talentoso, sí. Muy alegre, entonces eso le gusta mucho a la gente y entonces pues se puede destacar. Y el otro, James Rodríguez. Yo sí le dije alguna vez que yo estuve en su debut. ¿Usted tenía cuántos años? Yo tenía 18 años. Eso fue un domingo jugando contra quién, Willington. Eso fue contra Internacional de Porto Alegre. Ajá. Fue en el año 72. Yo creo que enero del 72. El jugador de fútbol más alegre, el que nos dio tantos momentos de apasionamiento por este deporte, fue realmente Willington Ortiz. ¿Con qué otro, además de Cuadrado, usted jugaría para
pensar que va a ser figura, estrella en este Mundial? Yo creo que James Rodríguez. James Rodríguez va a ser el jugador que se va a destacar, pienso que se va a destacar mucho en este Mundial. ¿Usted qué piensa de nuestros contendores iniciales? Costa de Marfil, Japón, Grecia. ¿Qué va a pasar ahí? Es difícil, es un grupo difícil, no es tan fácil, no es como la gente piensa que va a ser fácil, no, es muy difícil. Tenemos a Grecia, que es un equipo que se defiende muy bien, es reconocido por defenderse muy bien, y tenemos a Japón, que es un equipo muy rápido y muy técnico, y entonces un equipo de cuidado. Y los africanos que siempre son un equipo muy fuerte, donde golpean mucho y entonces no va a ser muy fácil. Wellington, ¿nos ve en la segunda ronda? Sí, yo veo a Colombia en la segunda ronda. Yo creo que llegando a la segunda ronda va a ser un buen papel. Ajá, sería histórico, ¿no? Sí, claro. Sería histórico. Claro. Eso está muy bien. Claro. ¿Y qué opina del nivel de la educación de los jugadores hoy con respecto a lo que fue su vivencia en estas décadas de los 70 y los 80? ¿Qué papel juega la educación en el presente y en el futuro de un jugador de fútbol? Doctor, yo creo que la educación ha avanzado muchísimo, pero no ha llegado donde yo pienso que debe llegar, que es al jugador de fútbol. No le ha llegado mucho la educación. Ajá. Y yo creo que la universidad abierta y a distancia, yo creo que sería una herramienta importantísima para el jugador colombiano. Yo creo que en la medida que se siga capacitando al jugador colombiano, vamos a tener muchos más jugadores que rindan mucho más en Europa, y vamos a tener selecciones donde podamos estar todos los colombianos orgullosos. Y yo creo que este programa de la educación a distancia, yo creo que sería muy importante llevarle esta propuesta a la DIMAYOR, al doctor Yesurún, llevarle esta propuesta para poder que a través de la DIMAYOR poder capacitar a los jugadores de fútbol, a todos los clubes, radiarle a todos los clubes de Colombia para que tengan esa herramienta de poderse educar, que cuando terminen su etapa de jugador de fútbol tengan una carrera universitaria y puedan tener posibilidades de trabajar en cualquier empresa y no tener la dificultad que a veces hay muchos jugadores de fútbol que no se alcanzan a pensionar y llegan a una edad avanzada y tienen ese problema de no poder seguir laborando y no tener una pensión y no tener una carrera universitaria. Yo creo que sería importantísimo hacer este acercamiento con la DIMAYOR para que los jugadores de fútbol se puedan capacitar. Fue un gusto compartir contigo en este programa y con ustedes, queridos televidentes, invitándolos a nuestra próxima emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos la próxima semana en otro tema que seguramente será de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias.